Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Moisés Giovanni Palacios Omarriba, soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Química y hoy les vengo a hablar sobre mi proyecto final de programación para ingenieros químicos que se trata sobre el diseño y simulación de equipos de transferencia de masa. Comencemos. Introducción. El diseño y simulación de dispositivos de transferencia de masa juega un papel fundamental en numerosas industrias, incluida la química, la petroquímica, la farmacéutica y la alimentaria. Aquí hablaremos principalmente de la industria petroquímica. El diseño y simulación de dispositivos de transferencia de masa brinda a los ingenieros las herramientas que necesitan para desarrollar procesos eficientes y rentables. Aquí hablaremos sobre equipos utilizados para la transferencia de masa, en los cuales se encuentran torres de destilación, intercambiadores de calores, condensadores, hasta reactores químicos, que se utilizan principalmente para separar y purificar sustancias. Estaremos implementando el uso de un software ampliamente utilizado para el diseño y simulación de equipos de transferencia de masa, que es una plataforma integral y poderosa para modelar los equipos o hasta un modelo 3D. La simulación y permite el análisis de sensibilidad para evaluar impactos de diferentes variables de rendimiento y operaciones del sistema o completamente de todo el programa. Hablaremos sobre Unisim Design. Se preguntarán, ¿qué es Unisim Design? Unisim Design es un potente software de simulación de procesos que permite al ingeniero simular procesos en estado estacionario y en estado dinámico en medio ambiente integrados. Es un software de simulación de procesos muy utilizado para equipos de transferencia de masa porque facilita un sinnúmero de cálculos que están a la mano de la computadora o del cual sistema en los cuales los calcula por sí solo. Tiene un poderoso software que facilita hasta el modelaje 3D, en los cuales podemos ya encontrar los diseños de los equipos, en los cuales ya solo hay que meter los componentes o diseñarlos dependiendo de cada proceso o lo que quieren que haga. Este programa va de la mano con los ingenieros en diferentes industrias, principalmente o la más utilizada para la petrolera. También una mención honorable para otro programa o un software que es previamente parecido a Unisim Design, que es Aspen Plus, otro software de simulación de procesos. Hablando de Unisim Design, explica los modelos dinámicos a implementar equipos de transferencia de calor en gestiones de planta o procesos químicos que también toman en cuenta las especificaciones de temperatura, presiones y composición. Hablaremos sobre los objetivos. El objetivo específico es estudiar y desarrollar un equipo de transferencia de masa eficiente y optimizado. También tenemos objetivos generales que son realizar simulaciones computacionales para optimizar el diseño de equipo de transferencia de masa. También tenemos investigar y evaluar diferentes métodos de transferencia de masa como la destilación, extracción, desarrollar un modelo detallado del equipo de transferencia de masa en Unisim. En este objetivo es con el fin de mejorar los procesos de separación y purificación en las industrias químicas, que son todos aquellos en los cuales se utilizan sustancias o procesos físico-químicos, ya que el equipo es requerido para una purificación inicial de la materia prima empleada asimismo en un segundo proceso que es la separación final de los productos, en los cuales ya comienzan a tomar en cuenta los residuos, todos los procesos de entrada y salida, el cual hablaremos de la distribución o destilación de la fase líquida a vapor para el funcionamiento de una torre de destilación que veremos más adelante. Hablaremos sobre transferencia de masa. Transferencia de masa es un proceso físico-químico que ocurre cuando una sustancia se transfiere a través de otra en una escala molar. Se preguntarán ¿qué es una escala molar? Es cuando hay un desplazamiento de las moléculas individuales a través de otras sustancias. Esto ocurre cuando se ponen en contacto dos sustancias que tienen diferentes composiciones y la transferencia cesa cuando se llega a un equilibrio entre las dos sustancias, cuando ya no hay ningún desplazamiento entre ninguna de ellas y quedan unidas. Ahora hablaremos sobre qué son equipos de transferencia de masa. Los equipos de transferencia de masa son dispositivos que facilitan el intercambio de calor de los materiales o aquí principalmente sustancias químicas entre dos fases, entre componentes diferentes. Aquí principalmente las dos fases que hay de transferencia de masa que utilizaremos sería la líquido-vapor. Ahora hablaremos sobre los conceptos de transferencia de masa y sus derivaciones de calor, en los cuales podemos tener las balanzas de energía, los fenómenos de transporte, los conceptos de termodinámica y el análisis de flujo de una materia. Comencemos con lo más básico, lo más sencillo, que sería el balance de energía y materia.
que se utiliza para analizar y describir las conservaciones de masa y energía de un sistema o un proceso ya dado. Es utilizado habitualmente para analizar y describir las conservaciones de masa y energía de un sistema, que comprende las transformaciones o distribuciones entre ellas. El balance de materia se basa en el principio de conservación de la masa, que establece que una masa total de un sistema cerrado se mantiene constante. La balanza de energía tiene los mismos conceptos, solo que se basa en el principio de la conservación, pero que establece el mismo concepto donde un sistema cerrado de energía se mantiene constante hasta su final. Ahora hablaremos sobre los fenómenos de transporte, que se describe como el movimiento de transferencia de masa o energía de cantidad de un movimiento de uno a otro. Es una rama de la física que estudia el movimiento de transferencia de cantidades físicas, ya sea de calor, temperatura o cualquier tipo de cambio del sistema, que principalmente se toma como masa y energía. Aquí tenemos subtemas que son como la difusión, que el proceso mediante las partículas de una sustancia se mueven de una región mayor a una menor, que ocurre principalmente en los factores de temperatura, que son los procesos en los cuales las temperaturas cambian y comienzan a verse los fenómenos. Tenemos también la convención, que el transporte de masa o energía causado por el movimiento microscópico de los fluidos, que en lo cual que principalmente se da, por un ejemplo, en las tuberías, en los cuales los fluidos se mueven constantemente. También tenemos la transferencia de calor, que se refiere al movimiento de energía térmica desde un objeto de un sistema debido, que es lo que hace principalmente que cambien las temperaturas. Siguiendo con los conceptos, ahora hablaremos sobre termodinámica. La termodinámica estudia las interacciones entre calor y energía y el trabajo de los sistemas físicos. Se ocupa del análisis de las propiedades y el comportamiento de energía en diversas formas como calor y trabajo. La termodinámica en la física es una ramificación de la misma, que estudia las interacciones entre la energía y el calor y el trabajo, que son compuestos o de los cuales principalmente se habla, que son sistemas físicos a nivel macroscópico, que se derivan en sistemas de entorno, en estados de variables, en métodos de proceso o métodos termodinámicos, que hablaremos más adelante, que los métodos termodinámicos son esenciales para este tipo de transferencia de masa, ya que se utiliza bastante los conceptos y teorías que abarcan ellos mismos. Ya por último, hablaremos de los conceptos, el análisis de fluido de la materia o flujo de la materia, que es el comportamiento que se denomina como flujo biogeoquímica, que en preferencia es el comportamiento global que sucede en la atmósfera con todos esos cambios de temperatura o de presiones, mientras se muestra una diferencia de fluido en la energía que fluye por todo. Aquí tenemos que tener en cuenta que también hay flujo de energía y flujo de materia, que el flujo de energía es dentro del sistema que lo rodea completamente y hace algunos cambios tanto físicos como caloríficos, y tenemos el análisis de flujo de la materia, que es principalmente lo que cambia las temperaturas por dentro hacia afuera y energía es de afuera hacia adentro, que es principalmente un cambio prácticamente térmico. Como ya antes mencionaba sobre el software de simulación Unisim, ahora echaremos una pequeña vista a la interfaz de Unisim, que ya encontraremos ventanas básicas para el desarrollo de simulación, en las cuales encontramos barra de menú, selección de los compuestos, ambiente de termodinámico, que ya fue lo antes mencionado, los solapas, las tablas de procesos o diagramas de procesos y la entrada a la base de simulación. Las ventanas de la interfaz de Unisim encontraremos toda la ayuda necesaria para las herramientas que utilizaremos para las diferentes etapas de proceso que llevaremos a cabo. Tenemos la barra de menú. En esta se proporciona acceso a todas las funciones acomodadas o comandos posibles disponibles dentro del software, que se encuentran en opciones como crear un nuevo proyecto, abrir archivos, guardar, exportar resultados, hasta la última fase, que entra a la misma base de simulación, se puede entrar desde la herramienta de menú. También tenemos la selección de los compuestos. En la selección de los compuestos se nos abre una tabla en donde encontraremos un sinnúmero de compuestos químicos y materiales también, en los cuales están sus composiciones químicas, sus compuestos y todo lo necesario o lo necesario para organizar todas tus sustancias que serían necesarias para el sinnúmero de procesos que vas a utilizar. También tenemos el ambiente termodinámico, que en el ambiente termodinámico, como ya antes mencionado, son procesos que se necesitan para calcular las diferentes dimensiones
o principalmente la elección de un conjunto de ecuaciones de métodos para describir el comportamiento de los compuestos en una mezcla para el proceso de simulación. Entonces, en los cuales podemos encontrar el Gray-Sterf, el método NFTR o el método de Robinson, que son principales métodos que se utilizan para este tipo de diseños, que es para una torre de destilación. También tenemos la solapa. Aquí principalmente se basan en un sinnúmero de tablas en las cuales se meten las composiciones o las variables. En la solapa es cuando agregamos las variables a asignar a cada compuesto que fue agregado para agregarle su composición molar, la temperatura necesaria o la escala de medición en la cual se practicará, que principalmente son kilopascales o libras por horas. También tenemos el proceso de diagrama, que proporciona una vista general del proceso de muestra o secuencia de operaciones a las conexiones entre equipos o las corrientes alternas, en la cual tenemos un sinnúmero de corrientes alternas, comenzando desde un inicio como la de entrada y salida o todos los procesos de revoluciones, tuberías, de bombas de compresiones, para llegar al mismo objetivo de conectarlos entre los puntos. También tenemos la entrada a la simulación, que es dada, encontraremos un sinnúmero de equipos de transferencia de masa ya hechos en modelo 3D, de los cuales tenemos un sinnúmero de torres de destilaciones con reflujo, sin reflujo, por plato, pero eso principalmente se hablará un poco más adelante, en los cuales son condiciones que vos mismo tenés que ir aplicándolo a ellos. Ahora sí, abarcaremos un poco más sobre lo que se trata de este tema, que es una torre de destilación. Comenzaremos que una torre de destilación es una columna vertical utilizada en la industria química y petroquímica para la separación de compuestos líquidos a una mezcla mediante el proceso de la destilación. En pocas palabras, una torre de destilación es un equipo de transferencia de masa que tiene la función de separar los componentes líquidos de los componentes de vapor, que son principalmente las dos composiciones principales en las cuales se utiliza, en la cual podemos ver que esta es la entrada principal, la entrada 1, si se podría llamar así. Tenemos aquí, si es por plato o si es por relleno, dependiendo de las composiciones. Tenemos el condensador que va en la parte de arriba, tenemos también un enfriador en la parte de abajo, en la cual comienza a hacer sus procesos, la torre de destilación se calienta, entonces los líquidos más ligeros suben, que en estas composiciones serían los vapores, y llegan hasta otra fase, en los cuales son condensados, en los cuales se enfrían, y el vapor se hace una mezcla binaria, en los cuales sale un poco más de pureza, y los líquidos más pesados, que sería el líquido, baja por el sistema de tubería y llega hasta otro resguardador, que hablaremos más adelante un poco más específico de esto. Hablaremos ahora sobre la metodología o un pequeño diagrama de flujo en el cual consta para la destilación de concentrado de petróleo crudo, que comenzamos con el crudo del tanque, que sería como el almacenamiento donde se guardan las sustancias, esperando el momento de ser movidas por un sinnúmero de tuberías hasta llegar al segundo equipo, que son los acondicionamientos de deshelado, donde principalmente el deshelado se encarga de buscar o ir eliminando las sustancias que son menos impuras y buscando las más puras para la siguiente fase, que igual se mueve por un sistema de tubería hasta llegar a la destilación, que ya comienza a ser la torre donde se calienta, donde comienza a pasar muchos procesos físicos-químicos, y hasta llegar al acondicionamiento del producto, donde se resguarda o se mira la calidad de ello y comienzan a salir los diferentes residuos, sea agua compuesta, nafta, queroseno, que nafta en pocas palabras es la gasolina, y así un sinnúmero de procesos, algo rápido para un diagrama de flujo. Ahora hablaremos sobre las etapas de equilibrio de una torre de destilación. Son pasos ideales para las composiciones y lograr un equilibrio de líquido-vapor, que era lo que les hablaba, que era el proceso fundamental donde se basa todo lo demás de la torre de destilación y todos los demás procesos, porque asume el concepto por definición de flujo de vapor y de líquido que sale de la etapa y se encuentra en completo equilibrio termodinámico entre sí, o sea, entre los dos compuestos. ¿Qué es posible la relación de flujo-equilibrio, flujo líquido, flujo-vapor? Sí, es posible, ya que son dos composiciones que van bastante bien de la mano con conceptos termodinámicos como el método Gray-Strip para la torre de destilación. También tenemos diferentes subtemas como el equilibrio líquido-vapor, que es la condición en la cual las moléculas se pasan de fase líquida a vapor y se considera una mezcla binaria o mezcla líquida entre las composiciones A y B, que en una situación ideal el equilibrio sería soluble entre sí,
y se considera que el valor de la volatilidad y las temperaturas que se lograrían entre ellos. También tenemos que es una mezcla binaria. Es la combinación de dos componentes de diferentes proporciones donde los componentes pueden estar estado líquido, sólido o gaseoso y entre sí se pueden unir y formar una sola mezcla homogénea. También tenemos la constante de equilibrio aquí, que aquí es ya donde mete en juego las ecuaciones o todos los tipos de mediciones. El equilibrio de aquí es una medida de los componentes de vaporización, en este caso expresado en función de composiciones. Es un parámetro que se relaciona con las capacidades de separación de los componentes al mezclarlos y pasar en un proceso de mezclado o separación de componentes entre ellos mismos. Ya pasando a la etapa de equilibrio de una torre de destilación, tenemos que mencionar los tipos de destilaciones que existen. Que los tipos de destilaciones es una manera de clasificar los distintos tipos de destilaciones mediante formas de funcionamiento de cada columna. También tenemos que mencionar de que ninguno es mejor que otro, no, sino que simplemente hay tipos de destilaciones que son necesarias dependiendo qué tipo de reactor, qué tipo de columna de destilación vas a utilizar. Así que aquí tenemos que especificar la destilación continua, que este tipo de destilación la composición de los productos son separados y permanecen en constante sección de la columna por el motivo del cual se utiliza una corriente llamada reflujo, que es una recirculación del líquido extraído desde la torre. En pocas palabras, lo que hace la torre, saca los líquidos residuales por una tubería y como es una destilación continua con reflujo, vuelve nuevamente a la torre, vuelve a hacer el mismo proceso hasta lograr la pureza que es necesaria. También tenemos la que es la destilación con reflujo, que favorece una buena separación de conceptos de la volatilidad relativa muy alta, que principalmente se basa en controlar las mezclas y separar los compuestos. Cuando entra la mezcla a la columna, se produce la separación de los componentes, también los componentes ligeros, que principalmente sería la vapor, suben y los pesados bajan, que ya les tomé el ejemplo con la pequeña imagen de la torre de destilación, que es principalmente el mismo proceso una y otra vez. También tenemos la destilación de método de batch, que aquí hay muy poca información ya que es muy poco utilizado hoy en día, que se realiza una sola etapa. Es un reflujo efectuado para mostrar la destilación, el cual se encuentra con principal un relleno líquido, el cual se somete a calentamiento y este tipo de destilación, los componentes de vapor se enriquecen eventualmente de los demás componentes volátiles que se encuentran ahí mismo en la torre. Es muy poco utilizado y no encontré ninguna información necesaria para determinar en qué proceso se puede utilizar la destilación de batch. Pero también tenemos las ecuaciones de Rayleigh, que este proceso es mediante la destilación continua que disminuirá la concentración de estos compuestos y el destilado en este residuo. En pocas palabras sería que las ecuaciones o la destilación por método de Rayleigh significa que la destilación en un proceso cuando salen demasiadas puras se disminuirá esa concentración y será un poco más accesible a ellos. Ya dejando en claro lo que es una torre de destilación, los tipos de destilaciones que hablaremos, ahora pasaremos a los métodos numéricos con los cuales calculamos todos los procesos. Hablaremos sobre los métodos numéricos de Maes-Style, que se basa en el equilibrio fase líquido-vapor, que se utiliza en una serie de gráficos y construcciones para determinar el número teórico de etapas requeridas. El método se aplica en un sistema binario o mezcla de componentes, que se asume que las mezclas obedezcan las leyes de presiones de vapor de los componentes individuales. Se utiliza para determinar el número de etapas necesarias para que funcione la torre de destilación, que principalmente va de 17 tipos de platos para adelante. Entonces no hay un número necesario, pero los requeridos para el funcionamiento serían 17 etapas para adelante. También tenemos la ley de Raoult, que establece la presión de vapor parcial de cada componente en una mezcla ideal. Es un soluto no volátil que se disuelve en solventes para formar una solución ideal para las presiones de vapor. La solución final será menor que la solvente inicial. Significa que a la hora de pasar por el solvente, su etapa o su fuerza de pureza se resigna bastante hasta llegar a una etapa leve. También tenemos el equilibrio líquido-vapor, que ya antes fue mencionado, pero se puede volver a mencionar que se construye entre esas dos composiciones de mezclas líquida-vapor en función de fracciones molares, que también de estas mismas se saca una gráfica que el mismo programa también te las puede dar. Ya pasando o aclarando un poco sobre los métodos numéricos, que es principalmente el de Maes-Style,
que son para procesos termodinámicos, principalmente el método de Manstein. Ahora hablaremos sobre las columnas de relleno o de plato o de bandejas, que son así mencionadas, que tenemos la de bandeja, relleno ordenado al azar, relleno estructurado o columnas de plata. Pero aquí sinceramente las dos más utilizadas o en los cuales más se menciona que son las esenciales solo sería la de relleno o la de plato o bandeja, que la de relleno es también llamado como empaque, ya que se utiliza para aumentar la eficiencia de destilaciones y se llena la torre de destilación, se llena con bolas de cerámica y anillos metálicos que hacen que la temperatura quede estable, no se escape nada y que las porciones de la superficie en contacto entre el vapor ascendente y el líquido descendente sean completamente nulas, lo que significa que es un proceso demasiado importante por el simple hecho de mantener todo estable. Es para encontrar el equilibrio de la superficie entre las dos composiciones. También tenemos las columnas de plato o bandeja, que estas son las necesarias para, o por lo menos las que yo encontré necesarias para la torre de destilación de petróleo crudo, en las cuales sería plato o bandeja que contienen una serie de bandejas que son perforadas horizontalmente, en las cuales son ubicadas regularmente intercaladas para el proceso de lo mismo, de que el vapor condense hacia arriba ascendente y el líquido quede en los residuos de la torre. Pero el método de platos son indicadas para que en esas mismas bandejas perforadas queden los residuos que no son de tantas purezas y se queden ahí y puedan lograr salir a las mismas etapas de reflujo. Mientras tanto que las placas de relleno no, porque las placas de relleno quedan tan compactadas que no puede lograr el paso de ninguna otra sustancia dentro de ellos mismos. También a destacar que ambos columnas de destilación son bastante utilizados y son los más reconocidos, aparte de los rellenos ordenados o los rellenos estructurados, en los cuales principalmente los dos se utilizan unillos de metal, pero el mismo concentrado como el del relleno normal, solo que son con materiales un poco más difíciles de encontrar. En la torre de destilación se acompaña un sinnúmero de equipos de transferencia de masa termodinámicos también, que son el complemento de ellos mismos, en lo cual tenemos el almacenamiento, que el cual se puede almacenar en grandes cantidades en torres ya preparadas de diferentes temperaturas dependiendo del compuesto que será ingresado. Entonces ahí se resguarda hasta el momento de ser movido por un mediante de tuberías de presión, que en los almacenamientos es la selección de espacios designados dentro de una torre ya designada para cada proceso y se retienen los productos separados durante el proceso de destilación. Comenzamos con las tuberías de presión, que su función es manipular el flujo de líquido de las tuberías que conectan cada uno de los diferentes equipos, que estas también son utilizadas como bombas a presiones, que es para mantener el flujo y la presión adecuada entre todas las tuberías unidas. También tenemos los desaladores, que es la separación antes de llegar a la planta de alimentación de la torre, que es eliminar los residuos que no llegan por completo a la pureza necesaria, considerando todavía antes de entrar. Son los procesos que ni siquiera entran por la baja condensación de los productos en sí mismos. Tenemos el horno, que es una de las partes más importantes, igual que los boilers, que casi cumplen con el mismo funcionamiento. El horno posee la función de proporcionar calor necesario para el proceso de vaporización por toda la torre. Si no estuviera el horno, se necesitarían otros conectores o otros boilers que proporcionen la energía suficiente para generar el calor necesario para estos procesos. También tenemos los condensadores, que son utilizados para enfriar y condensar los vapores. Al enfriar el vapor se produce el estado de condensación, que es lo ya antes mencionado, que cuando el vapor asciende y entra en estado de condensación, permite la separación de los componentes más volátiles. ¿Qué significa eso? Que el vapor ya completamente purificado, completamente ya necesario, se queda en los condensadores, mientras tanto en el proceso de condensación los que fueron menos volátiles regresarán a la misma etapa de descendencia de los líquidos. Y también tenemos los boilers, que su principal función es generar vapor. Es otro funcionamiento igual que los hornos, por el simple hecho que genera calor por toda la torre de destilación. Ya he hablado sobre los tipos de acompañamiento de la torre de destilación. Hablaremos sobre la propuesta final, que es una torre de destilación de concentrado de petróleo crudo, la cual tenemos aquí en imagen con un sinnúmero de procesos que será mostrado en un video educativo que será mostrado a continuación.
Siguiendo con nuestro caso, en los cuales nos quedamos en la diapositiva, nos metemos a Unisim Design. Buscamos barras de herramientas, buscamos un nuevo caso y en los cuales vamos a buscar la tabla donde agregaremos los nuevos elementos ligeros que serán la base para nuestro compuesto de petróleo crudo, los cuales serían el agua, el etanol, el propano, el isobutano, el N-butano, el N-pentano y el N-pentano. Cerramos ya la tabla de elementos en lo cual agregamos ya guardados y luego agregamos el método termodinámico que se utiliza principalmente en el método de Grayson-Strip, que este método termodinámico es esencial para los procesos de concentrado de petróleo crudo. Nos vamos a Oil Manager, que es un panel de acceso para agregar los datos de nuestro crudo. Y nos piden las propiedades del crudo, que estarán dado en peso molecular, el cual sería de 203.4, una densidad estándar de 0.8849 que está en gramos por centímetro cúbico. Luego de agregar esos datos le damos como guardar y nos vamos a las siguientes especificaciones que serían para los datos de nuestro crudo en porcentaje en volumen, el cual nos va a dar una ventana de destilación en la cual agregaremos datos necesarios que serán evaluados en compuestos por temperatura y dada su combustión de masa. Luego de agregar las variaciones de temperatura, agregamos una tabla más de peso molecular, que será dependiente en consideración a las composiciones de temperatura. Luego de eso, calculamos la tabla de peso molar y agregamos en la tabla de densidades, que está dada en unidades de libra por pi cúbica, que también es dependiente a las variaciones de las demás tablas. Luego nos vamos a la ventana de CAN-BLEND, donde añadiremos los ASINs. ¿Qué son los ASINs? Son los datos completos de los elementos ya agregados. Podemos ver que el blend ya fue calculado con los datos de éxito. Ahora nos vamos a una tabla de distribución donde encontraremos el primer gráfico de barra donde se calculan algunos datos de salida como son los compuestos ya residuales ya de la torre de destilación, en los cuales podemos encontrar la nafta, los gases ideales, agua, pero encontramos un pequeño error de modificación de los datos de la barra, ya que el problema en sí no causa una salida de gas propuesta, la cual se eliminará bastante sencillo con tan solo eliminar ese tipo de salida y nos quedaríamos por completo en la salida de gases residuales y del nafta. Ya nuevamente con el compuesto arreglado de los datos residuales, es momento de entrar al ambiente de simulación, en el cual ya podemos darnos cuenta que tenemos nuestra primera corriente de alimentación, que sería lo del crudo. Ahora procedemos a darle doble clic y agregamos los datos siguientes de la columna, de la cual se compone de todas sus temperaturas y todas las demás corrientes que saldrán de ella o pasarán por el mismo. Ya luego de agregar todos los datos de composición en la corriente de crudo, vemos cómo se nos ha creado otra corriente alterna, la cual estará llamada como vapor, que ahí están concentradas todas las variantes de energía. Ahora procedemos a buscar en el panel de herramientas la torre de destilación, en la cual encontraremos una con reboiler y otra sin reboiler, pero como estamos trabajando con vapor vivo, es necesario los reboilers, ya que si recordamos que son los encargados de generar el vapor. Nos metemos con doble clic a la torre de simulación y agregamos las corrientes de energía del condensador. El condensador es total, ya que por el hecho que se le está inyectando vapor, tiene una salida de agua. El producto que sale de la parte superior del condensador es nafta, en otras palabras gasolina. Las corrientes de energía pasan por la corriente principal de petróleo crudo, que así la mencionamos, y al fondo de la torre sale la composición de residuo de vapor. Esta torre está compuesta por un total de 27 platos y el crudo ingresa por el plato número 25. Ya agregadas todas las corrientes, conseguiremos al siguiente paso, que sería la presión del condensador. Algunos de los datos estimados para las corrientes alternas ya fueron agregadas, como la temperatura del condensador, la columna del tope, la temperatura en el fondo de la torre de destilación y también la estimulación del flujo, la cual tiene una relación flujo-volumen que es referido principalmente al residuo que sale de él, que se llama nafta, pero principalmente es conocida como gasolina.
En el monitor tenemos 0 grado de libertad y le damos a correr y observamos que nos tira una gráfica en la cual solemos ver los grados de vapor o vapores agregados que seguiremos añadiendo en las columnas y tenemos una relación 1 flash o mejor dicho overflash, que es la relación entre el plato inferior con el plato superior, en los cuales agregamos una corriente de energía que ya habíamos mencionado, que en el plato 25, donde está la concentración mayor de energía que pasa por la concentración del crudo. Agregamos especificaciones que serían los flujos de la columna, en las cuales comenzarían a resaltar los strippers, que los strippers principalmente sale del plato 8 y retorna al 7, que aquí toma en cuenta ya los métodos de reflujo, que es un agotador de calor, que es un reboiler que nos da un residuo de salida de barriles por día y su nombre de salida del residuo es de querosina, que sale aproximadamente a 25.840 barriles por día en las especificaciones de Duty, que es una escala de calor. También encontramos que para hacer un cálculo exacto, hay que ir tanteando las temperaturas masivas y las cantidades que salen en barriles por día o las escalas caloríficas de Duty. Para el stripper número 2 sale del plato número 13 y retorna al 12. Es un stream de vapor y requiere una alimentación de vapor llamado diésel pesado, que es un flujo de unidades de volumen que tiene un aproximado de 22.040 barriles por día y una temperatura de 216 Fahrenheit. En esta se le agrega las temperaturas de Fahrenheit porque aquí es donde se comienzan las concentraciones de vapor. Y también tenemos un stripper número 3, también trabajada por vapor, de una distribución de diésel pesado, que sale del plato número 18 y retorna al 17, que tiene una producción de 8.840 barriles por día y sigue teniendo 0 grados de especificidad. Los datos de vapor de diésel pasan de molar a masa y tienen una concentración de 1036 automáticamente con las cantidades de barriles por día. Y ya por último, pero no menos importante, agregamos los agotadores, que serían dos. El primer agotador sale del plato número 10 y regresa al 9 con un reflujo de 2.100.000 mol por hora, datos que se pueden calcular en la carga térmica ya llamada Duty. Y el segundo agotador sale del plato número 15 y regresa al 14 con reflujo molar, y aquí hacemos un pequeño cambio con los datos de temperatura, dejarían de ser Duty a una temperatura drop, que drop es una de las cantidades de medidas que ya viene con el sistema de Unisim. Ya cuando tengamos todos los datos agrupados, vamos a ver que nos aparece una tabla así similar, donde tenemos todos los concentrados de crudo, todos los concentrados de vapor, los strippers, todos los monitores, todos los agotadores y también principalmente todas las corrientes alternas, en las cuales se calculan todos los datos necesarios. Podemos ver una pequeña gráfica que es la densidad de calor. Tenemos un sinnúmero de datos, los cuales vamos modificando según su tipo de escala de cantidad que es requerida, y le damos correr y vamos a ver cómo se van calculando por sí solos las temperaturas, y si no se calculan vamos tanteando con algún cambio que miramos necesario, tanto en los condensadores como en los agotadores, porque sale los defectos de que a veces se necesita un poco menos de temperatura en esa zona para que el programa corra, pero es solo parte del tanteo, en los cuales ya vienen los datos integrados en las tablas.